Para poder entender la verdad que quiero mostrarte en este vídeo, primero tienes que saber cómo nos hizo Dios en el principio de la creación. En Génesis 2:7 nos muestra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Formó al hombre del polvo de la tierra se refiere al cuerpo del hombre. Sopló en su nariz el aliento de vida se refiere al espíritu del hombre al venir de Dios. Y el hombre se convirtió en un ser viviente se refiere al alma del hombre cuando el cuerpo fue avivado por el espíritu y convertido en un hombre vivo y consciente de sí mismo. El hombre completo es una trinidad, con el compuesto del espíritu, alma y cuerpo. Según esto, el hombre fue hecho de solo dos elementos independientes, el corporal y el espiritual. Pero cuando Dios puso el espíritu dentro del armazón de tierra, se creó el alma. El espíritu del hombre, al entrar en contacto con el cuerpo muerto, produjo el alma. El cuerpo, separado del espíritu, estaba muerto, pero con el espíritu el hombre recibió la vida. El órgano así vivificado fue llamado alma. Antes de la caída del hombre, antes de que el pecado entrara en el mundo, el espíritu y el cuerpo estaban fusionadas totalmente con el alma, los tres elementos para producir un alma viviente. Quiero aclararte que una cosa es el espíritu del hombre y otra es el Espíritu Santo. Si observamos en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el pecado entra en la creación, el resultado fue la muerte de nuestro espíritu y por consiguiente la separación del Espíritu de Dios del hombre. Entonces, el alma y el cuerpo quedaron expuestos a lo que la Biblia llama la carne, es decir, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios y que opera conjuntamente con el gobierno del espíritu del mal, Satanás, quien cogió el mando del mundo. Es también preciso conocer las funciones de cada parte de esta Trinidad del hombre. Por medio del cuerpo, el hombre entra en contacto con el mundo material. Podemos decir que el cuerpo es la parte que nos hace consciente del mundo. El alma está compuesta por el intelecto, que nos ayuda en el presente estado de existencia, y las emociones, que proceden de los sentidos. Puesto que el alma pertenece al propio yo del hombre y revela su personalidad, se llama la parte que tiene consciencia de uno mismo. El espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios, y sólo por ella podemos percibir y adorar a Dios. Como nos habla de nuestra relación con Dios, el espíritu se le llama el elemento que tiene conciencia de Dios. El espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios, y sólo por ella podemos percibir y adorar a Dios. Dios viene en el espíritu, Dios vive en el espíritu. El yo vive en el alma, mientras que los sentidos viven en el cuerpo. Habría mucho que hablar de esto. Cuando vamos conociendo la verdad de la creación de Dios con referencia al ser humano, se destapan muchas mentiras que nos han estado atando y manipulando para no permitirnos ser verdaderamente libres. Ya tendremos tiempo de profundizar en esto. Ahora quiero centrarme en el motivo por el que estoy dándote esta información. En 2 Corintios 5:17 dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús nos enseña esto en la historia de Nicodemo y el nuevo nacimiento. Nicodemo no podía entender cómo podía volverse a nacer. Y Jesús le explicó que lo que volvía a nacer era el espíritu del hombre, que estaba muerto por sus delitos y pecados. Para que lo entiendas, el pecado reina en el mundo. Todos nosotros nacemos en un mundo caído donde la única forma de librarnos del mal
y de la ley que condena el pecado a la muerte, es a través de la provisión de Cristo. Es a través de recibir la provisión del perdón a través de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. Él pagó nuestro pecado. Él se entregó libremente para pagar tu pecado y el mío. Tan solo tienes que creer esto y aceptar este sacrificio de Jesús y automáticamente eres justificado, libre de la ley que te condena. El Espíritu Santo entra a ti y revive el Espíritu. Es entonces cuando comienza la batalla entre el Espíritu y la carne. ¿Te acuerdas? La carne era todo aquello que se opone a Dios. Leamos Gálatas 5, 16, 17. Allí nos enseña Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Lo que esto quiere decir es que no podemos andar en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. O vivimos en el Espíritu, es decir, según lo que Dios quiere que hagamos, o andamos en la carne, es decir, lo que el enemigo de Dios quiere que hagamos para destruirnos eternamente. Es lógico que nadie quiera esto. Me refiero a vivir una vida de destrucción. Y sin embargo, ¿por qué casi todo el mundo anda haciendo las cosas de la carne? Déjame que te lo explique. El principal motivo se llama ignorancia. No conocemos cómo opera esto y pensamos que no tenemos otra alternativa de vida. La carne actúa como aliado del alma cuando nuestra alma no tiene paz. Normalmente esto ocurre por culpa del temor. Al temer, nuestra alma está sin paz. Mira este ejemplo. Pedro ha tenido una ruptura sentimental. La chica con la que salía desde hace 3 años le ha dejado. Esto ha producido en él un estado de incertidumbre y temores, ya que no ha sido capaz de ser lo suficiente bueno como para que la chica siguiera con él. Su alma está dolida, tocada profundamente, confusa, no puede concentrarse, necesita poner en orden sus sentimientos y no siente paz. La carne se alía y se compadece de la pobre alma y le da ideas de cómo puede comenzar a sentirse mejor. Tómate unos tragos de alcohol, llama a tus amigos y diviértete, busca otra chica con la que puedas desahogarte. Pedro decide hacer caso de su amiga la carne y temporalmente consigue entretener su mente con el alcohol y otras sustancias, pero no tarda mucho en que su estado es peor que el anterior. No solo no ha encontrado la paz, ni la respuesta para quitar el temor, sino que ha contaminado su cuerpo, le duele la cabeza y casi no puede ni pensar. Nuestras decisiones están influidas siempre por consejos de la carne. Tienes que saber que la carne se cobrará con creces los intereses si decides hacerle caso. Detrás de la carne está todo un gobierno de maldad, organizado y dispuesto a no descansar para hacer que tu vida vaya de mal en peor. ¿Entiendes? El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Si estás en la carne, no estás en el espíritu. Dios te recomienda que andes conforme al espíritu. Pero ¿cómo puedo resolver los conflictos y la falta de paz? No te voy a engañar. Es más, la palabra de Dios lo dice: en el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás problemas, pero confía, yo he vencido al mundo, dice Jesús. La falta de paz te produce el temor. El temor es una acechanza de Satanás. Es una mentira que te ha introducido en tu intelecto. Es el veneno que hace que funciones en automático y cada vez que el temor se produce, tú pierdes la paz.
Lo contrario del temor es la fe. El perfecto amor echa el temor. Para poder andar en el Espíritu, necesitamos reconocer dónde el enemigo ha colocado sus trampas de temor. La mayoría de las veces son producidas en los primeros años de vida, cuando aún no somos capaces de defendernos. Somos demasiado vulnerables para su engaño. Si descubres dónde se produce la maldición que te genera el temor, tan solo tienes que pedir a Dios que te quite ese temor a través de recibir su amor. Quiero que sepas que puedes ser totalmente libre del temor, pero es necesario ir a la fuente que lo produce para la liberación. Solo la verdad te hará libre. Recuerda que Dios quiere bendecirte. Uno de los canales que Dios estableció para transmitir sus bendiciones es a través de los padres. Esto también estaré desarrollándolo más profundamente en otras ocasiones. Cuando la bendición de Dios no es transmitida por los canales que ha dispuesto, como puede ser la familia, el enemigo coloca maldición. Podemos decir que la ausencia de la bendición deja la puerta abierta a que el enemigo coloque su semilla. Imagínate un matrimonio que se separa. Es como separar el átomo. Produce la energía nuclear y esto, en manos del enemigo, es destrucción. ¿Estás preparado o preparada para descubrir todas las trampas que el enemigo ha puesto en tu vida? ¿Te gustaría poder vivir constantemente en el Espíritu? Para terminar, me gustaría que leyeras los frutos que se producen en tu vida al andar en el Espíritu. Se encuentran un poco más debajo de donde hemos leído antes, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales casos no hay ley. A que merece la pena conocer la verdad. Regístrate y podremos avisarte cuando publiquemos más información relacionada con esto y con muchas otras cosas que necesitas conocer. Que la paz de Dios gobierne tu vida y la de tu familia. Hasta pronto.